Bien, tenemos entre nosotros una reacción típica ácido-base entre una base fuerte, como el hidróxido de potasio, y un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico. Como sabemos, ácido más base da sal más agua. Como en el primer punto nos dicen que qué especie queda en exceso, puesto que nos preguntan por el pH, tenemos que saber qué especie queda en exceso o en defecto. Pues vamos a trabajar con número de moles. Recordamos aquí que el número de moles era la molaridad por el volumen, puesto que la molaridad es el número de moles partido por el volumen. Por tanto, el número de moles que hay inicialmente de hidróxido de potasio será el volumen, la molaridad, por el volumen en litros. Y el número de moles, cuando añadamos 50 mililitros, será 0,15 por 0,05. Esto es 0,021 moles, 0,021 moles y aquí tendremos 0,0075 moles. ¿Cuántos reaccionarán? Pues el que esté en defecto. El reactivo limitante, en este caso, es el clorhídrico. Reaccionan 0,0075. Y al final, puesto que no es una reacción de equilibrio, es una reacción de neutralización, pues nos quedará 0 de ácido clorhídrico y 0,0135 moles de hidróxido de potasio. Es decir, el número de moles de hidróxido de potasio se obtiene restando 0,021 menos 0,0075, lo cual nos da 0,0135. Como tenemos que conocer la concentración de hidróxido de potasio, pues serán los moles 0,0135 moles entre el volumen total, que serán 70 más 50, 120 mililitros. Y hay que ponerlo en litros. Esto nos da una molaridad de 0,1125. Puesto que es una base fuerte, la concentración de hidróxido de potasio será igual que la concentración de hidróxido, porque el hidróxido de potasio estará totalmente disociado en potasio más el anión hidroxilo. Por tanto, podríamos sacar primero el pOH y luego el pH, o sacar primero la concentración de protones y el pH. Vamos a hacerlo así, menos el logaritmo de 0,1125. Esto nos da 0,95. Y el pH definitivamente será 14 menos 0,95, que resulta ser un pH de 13,05, que corresponde a un pH pues muy básico, correspondiente a una base fuerte. En el apartado B nos hablan de neutralizar, es decir, de alcanzar el punto de equilibrio de la disolución. En este caso, pues no es necesario, como en el apartado A, trabajar por moles, sino que podemos utilizar la fórmula que nos dice que en ese punto de equivalencia, los equivalentes de ácido tienen que ser igual que los equivalentes
de base. O lo que es lo mismo, que el volumen de ácido por la molaridad del ácido por el número de hidrógenos del ácido tiene que ser igual que el volumen de la base por la molaridad de la base por el número de moles de esta base. En nuestro caso, el volumen de ácido es lo que nos pide. La molaridad del ácido es 0,15. Como hay un hidrógeno y un OH, pues el número X pues es 1 en los dos casos, así que el volumen por molaridad de ácido tiene que ser igual que el volumen de la base. Distribución inicial que tiene 70 mililitros, es decir, 0,07 litros por 0,3. Como la estequiometría es 1 a 1, los moles de ácido tienen que ser igual que los moles de la base en el punto de equivalencia. Si despejamos de aquí, el valor que nos da es de 0,14 litros, es decir, 140 mililitros. Y en cuanto al apartado C, nos dice que cuál será el valor final del pH. El valor final del pH será 7. ¿Por qué? Porque es una sal de ácido fuerte y base fuerte. Vamos a explicarlo muy brevemente para que no nos dejen ninguna duda, nos puedan quitar alguna décima por esto. El cloruro de potasio se disocia en potasio más cloruro. Cuando se hidroliza, como corresponde al ácido conjugado de una base fuerte, será un ácido muy débil y no puede reaccionar con el agua. Como el cloruro es la base conjugada de un ácido fuerte, será una base muy débil y no se hidroliza. Por tanto, simplemente se obtiene cloruro más potasio y no hay indicios de protones ni de OH. Vamos a dibujar en primer lugar el isómero cis. Que sería este de aquí. Decimos isómero cis, también se puede llamar isómero Z, ¿vale? Más correctamente. Y el isómero trans, pues sería este compuesto. Y aquí tendríamos el etilo. En cuanto a los isómeros de fórmula C5H12, estamos hablando de un compuesto que tiene esta fórmula, ¿verdad? Por tanto, corresponde a un hidrocarburo saturado. Estamos hablando del pentano, perdón. Este sería el primer compuesto. Y puesto que no hay dobles enlaces, ni hay isomería óptica, los únicos isómeros que podemos escribir pues son isómeros pues de posición o de cadena. Aquí tendríamos uno de ellos. Este sería el N-pentano. Este sería el 2-metilpentano. Y el otro pues sería este de aquí. El terbutilmetano o bien 2,2-dimetilpropano.
Estos tres compuestos son entre sí isómeros de cadena. En cuanto al apartado C, pues la primera reacción es una adición electrófila de clorhídrico. Y el compuesto que se obtiene, pues es este, el 2-clorobutano. No nos hablan de mecanismo, pero sabed que dentro del clorhídrico está la parte negativa, esta es la parte positiva. Entonces lo que ocurre es que esta especie, que es muy rica en electrones, se adiciona primero el protón formando este compuesto y después el cloruro ataca por aquí y se abre, dando este compuesto. Dicho esto entre paréntesis porque no lo pide, ¿verdad? Es una adición, Markovnikov, una adición electrófila y dando el 2-clorobutano. En cuanto a la reacción esta, pues no está muy bien formulada porque el alcohol con sulfúrico, pues lo normal es que dé la eliminación, pero también podría dar una sustitución nucleófila y dar lugar a un éter. Eso dependería de la temperatura del sulfúrico. Como no estamos en una clase, ¿verdad?, de química orgánica, pues ya digo, aquí le falta calor, le falta calor para dejarlo más claro. Es una reacción de eliminación y el producto que se obtiene es el 1-buteno. ¿De acuerdo? Vamos a realizar primero las moléculas de trifluoruro de boro, los tres apartados, y después las de trifluoruro de fósforo, los tres apartados. Vamos con el primero. Escribimos la configuración electrónica del boro, que sería 1s2, 2s2, 2p1. Es decir, tiene 3 electrones en la última capa. El flúor tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p5. Tiene 7 electrones en la última capa. Por tanto, el boro tendrá estos 3 electrones en la última capa y el flúor tendrá 7. 2, 4, 6 y 7. Aquí tendríamos el otro flúor. 4, 6 y 7. Y aquí el otro flúor. 4, 6 y 7. Esta sería la estructura de Lewis. Según la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, estos electrones, como tienen estas nubes electrónicas, estas 3 nubes electrónicas, como tienen carga negativa, tendrían que estar lo más separadas posibles en el espacio. Es un tipo de fórmula AX3 y no tiene pares solitarios. Es decir, no hay que buscar alojamiento, digamos, para ese par solitario. No existe. El boro tiene solo 3 electrones y no le queda ningún electrón sin enlazar, ningún par sin enlazar. Por tanto, hay que buscar alojamiento, digamos, hay que buscar un espacio para que una cosa pueda estar unida a otras 3 en el espacio lo más separados posibles. Y estos son 120 grados. Es decir, puede estar separada perfectamente sin tener que salirse del plano. La fórmula sería entonces, la geometría sería una molécula triangular, plana. Y en cuanto a la polaridad, diríamos, tiene aquí un momento dipolar, tiene aquí otro momento dipolar, es una magnitud vectorial que está dirigida, ¿verdad?, hacia el más electronegativo, y como vemos, la suma de momentos dipolares es igual a 0. Lo vamos a ver ahora vectorialmente. Por tanto, se trataría de una molécula apolar. Si sumamos esta con esta, nos da un momento dipolar. Y este momento dipolar se anula con este otro, siendo un momento dipolar resultante 0. Vamos a ver lo mismo para la otra molécula. En el trifluoruro de fósforo,
El fósforo tiene ahora una configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Y nos fijamos únicamente en la capa de valencia. Vemos que tiene 5 electrones. El flúor, como hemos visto antes, tiene 7 en la capa de valencia. Por tanto, ahora el fósforo tiene que unirse a 3 flúor. Sabéis que hay otra forma de poner esto, ¿verdad? Que es poner así los pares de electrones, sino que escribir tanto. Los 4 y 6. Y ahora tiene un par solitario. Por tanto, cuando estudiamos en el apartado B la geometría molecular, pues nos dice las nubes electrónicas tienen que estar lo más separadas posibles en el espacio, puesto que tienen la misma carga. Ahora es un tipo de molécula AX3, pero con un par solitario. Hay que buscar entonces alojamiento, entrecomillado, ¿verdad?, para 3 flúor y un par solitario, es decir, para 4 cosas. Y la forma de separar en el espacio 4 cosas para que estén lo más separados posibles, pues tiene que ser una pirámide trigonal. Donde ya hay que salirse, ¿verdad? Hay que salirse del plano. Entonces, la fórmula es de una pirámide trigonal. Y ahora la polaridad será distinta a la anterior, porque tendremos 3 momentos dipolares cuya suma ahora no da 0. La suma de momentos dipolares es distinto de 0 y por tanto se tratará de una molécula polar. Podríamos hacerlo como antes y vemos que ahora hay un momento resultante. Y al sumar este momento con este, su valor no va a ser 0. Para responder a esta pregunta, pues yo diría primero, explicaría cuáles son los valores de los números cuánticos posibles. El valor de n es 1, 2, 3, hasta 7. El valor de L es 0, 1, 2, hasta n-1. El valor del número cuántico magnético m iría desde menos L hasta más L, pasando por el 0. Y el valor del número cuántico S pues sería más 1/2 y menos 1/2. Diría también que el número cuántico n da en su mayor medida el tamaño y la energía, que L da la forma del orbital, que m da la orientación en el espacio del orbital y que S cuantifica el sentido de giro sobre sí mismo de rotación del electrón. Y diría también que cuando, como este da la forma de la órbita, que cuando la L vale 0, el orbital es S, es esférico. Cuando la L vale 1, el orbital tiene la forma de orbital P. Cuando la L vale 2, tiene forma del orbital D. Y con todo esto ya pasaríamos a responder. En primer lugar, el 4, 2, 0, 1/2. ¿Sería posible? Pues sí es posible. ¿Por qué no? Porque la n vale 4 y la L es menor que 4. Por tanto, además concretamente es 2, por tanto es un orbital 4D, como veremos después. Posible. Siguiente orbital. 3, 3, 2, menos 1/2. ¿Sería posible? Pues no. Porque si decimos que la L debe valer 0, 1 hasta n-1, la L no puede ser 3. Tendría que ser, como máximo, 2. Por tanto, es imposible. Tercero, 2, 0, 1, 1/2.
¿Sería posible? Pues no, porque si la L vale 0, la M, que va desde menos L hasta más L, obligatoriamente debe ser 0. Por tanto, es imposible. Hay que tratar de explicar todo, sin enrollarse, pero para no dejar nada al azar. Y por último, el número cuántico con las coordenadas 3, 1, 1 menos 1 medio, pues sí es posible. Si la n vale 3, la L puede valer hasta 2, y en este caso vale 1, por tanto es posible, y corresponderá, como veremos, a un orbital P. Tenemos respondida la primera. La segunda, ¿qué orbitales serían? Pues este sería el orbital 4D, y este sería el orbital 3P, por la razón que hemos dicho antes. Y por último, ¿cuál de dichos orbitales tiene mayor energía? Pues habría que hablar del diagrama de energías. Yo incluso pondría la flechita, ¿verdad?, para ver cuál es el orden de mayor a menor energía, y diría que el de mayor energía es el 4D, tiene mayor energía. Poniendo este diagrama de las flechas, ¿vale?, del orden de llenado de los orbitales. Nos dicen que el permanganato de potasio reacciona con el yoduro de potasio más el hidróxido de potasio para dar yodato de potasio manganato de potasio y agua. ¿Cuáles son las especies que se oxidan y se reducen? Pues se ve claramente que el permanganato, que actúa con número de oxidación 7, ha pasado a ser manganato con número de oxidación 6. Y que el yoduro, con número de oxidación menos 1, ha pasado a yodato con número de oxidación más 5. Por tanto, vamos a escribirlos. El permanganato ha pasado a ser manganato. Hay que ajustar primero la masa y luego la carga. La masa está ajustada, solo falta aquí un electrón. Y ya estarán ajustadas también las cargas. En cuanto al yoduro, hay que ajustar tanto la masa como la carga. Como estamos en medio básico y hay un defecto de oxígenos, 3 oxígenos, pues añadimos 3 moléculas de agua donde hay exceso de oxígeno, y en el otro miembro el doble de número de hidroxilos. De este modo tendremos ya ajustados los oxígenos e hidrógenos. Y ahora tenemos que ajustar, la carga. Aquí tenemos 7 cargas negativas, aquí tenemos 1. Luego debemos añadir aquí 6 electrones, o poner aquí menos 6 electrones. Sería más correcto poner menos 6 electrones. Para ajustar, entonces, tendríamos que multiplicar por 6 la primera expresión. De esta forma se nos van los electrones ganados y perdidos. Y definitivamente la expresión molecular, iónica, sería 6 de permanganato más yoduro más 6 de aniones hidroxilos da 6 de manganato más yodato más 3 de agua. Si pasamos estos datos aquí arriba, habría que poner un 6 aquí, un 6 delante del hidróxido de potasio, un 6 delante del manganato y un 3 delante del agua.
Vemos que hay 6 y 6,12, hay que comprobar siempre si está ajustado, porque a lo mejor habría que hacer algún ajuste por tanteo. 6 y 6, 12 potasios, 6 por 2, 12 potasios, perfecto. 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. 6, 24 y 6, 30, está ajustada. Y ahora vamos a la cuestión que se nos plantea de explicar cuál es la sustancia oxidante. El oxidante es el permanganato, por tanto es el permanganato de potasio. Y el reductor, la sustancia que se oxida, es decir, que pierde electrones. Este ha perdido 6 electrones. Por tanto, el reductor es el yoduro de potasio. Vamos por último a la cuestión estequiométrica. Dice que reaccionan 125 gramos de permanganato de potasio. La masa molecular la podemos deducir y vemos que es 158,03 gramos de permanganato de potasio, con lo cual se nos van los gramos con los gramos, pues son gramos. Vamos ahora a la relación molar entre el permanganato y el yodato. Vemos que hay 1 mol de yodato de potasio por cada 6 moles de permanganato. Se nos van las unidades, recordad, solamente las unidades, y por último multiplicamos por la masa molecular del yodato de potasio. De este modo se me van los moles y me quedan únicamente gramos. Lo que me queda ahora es ver qué hacemos con el rendimiento. El rendimiento es del 70% y me piden qué cantidad se ha formado, es decir, me piden cuánto producto se ha formado. Se va a formar menos producto del esperado, por tanto habrá que multiplicar por un factor menor que 1. Es decir, el 70 tiene que ir arriba y el 100 abajo. Y esto nos da un valor de 19,75 gramos. Nos encontramos con un texto muy largo, parece un ejercicio difícil y sin embargo pues no es difícil, es muy fácil. A mí me cabe aquí una cuestión y es que nos dice en mitad del problema: ¿podrías analizar cómo afectan distintas condiciones al rendimiento de la síntesis del amoníaco? El amoníaco, como sabemos, tiene esta reacción de síntesis, es un equilibrio. Y entonces estaría así ajustado. Nos pregunta cómo se puede afectar a condiciones al rendimiento en la síntesis. Sin embargo, luego no nos lo valora. Supongo yo que después tendrían en cuenta esto. Pero vamos a comentar esta cuestión. Según el principio de Le Chatelier, cuando se actúa sobre un equilibrio modificándolo, este se desplaza en un sentido o en otro, de modo que tienda a contrarrestar dicha acción. Es el principio que conocemos de física, de Newton, de acción-reacción, ¿verdad? Vamos, física y en la vida, por desgracia. Entonces, ¿de qué manera se puede actuar para desplazar el equilibrio hacia la derecha, que es lo que se intenta? Pues desde luego, aumentando la presión. Porque al aumentar la presión se desplazará hacia donde disminuye el volumen. Aquí hay 4 volúmenes a la izquierda, 2 volúmenes a la derecha, según la ley de Gay-Lussac. Por tanto, de esta manera, según explicaremos en el último punto, pues se podría obtener. ¿De qué forma también? Pues disminuyendo la concentración de amoníaco. Es decir, retirando el amoníaco conforme se va formando. ¿De qué otra forma? Aumentando la concentración de nitrógeno e hidrógeno. Porque al aumentar la cantidad de reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, montando una reacción en cadena. De manera que se vayan introduciendo constantemente nitrógeno e hidrógeno, se vaya retirando el amoníaco, se aumente la presión.
Y en cuanto al efecto de la temperatura, pues lo estudiaremos o lo explicaremos en el último apartado. Vamos con la respuesta a estas preguntas. Ya está ajustada la reacción. Vamos a borrar esto y a responder lo que nos dice. Nos dice que inicialmente tenemos 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. El volumen son 10 litros y la temperatura 400 grados centígrados. Según nos dicen también, cuando se alcanza el equilibrio se ha formado 1 mol, es decir, reaccionará X de nitrógeno, el triple de moles de hidrógeno, estamos trabajando con moles, y en equilibrio nos quedará 1 menos X, lo que había menos lo que ha reaccionado, y aquí se formará 2X. Y este 2X nos dice que es 1 mol. Con estos datos ya podemos sacar cuánto vale X. Recordamos que estamos trabajando con moles. Si 2X es igual a 1, X es igual a 0,5. Y por tanto, la concentración en equilibrio de amoníaco serán 2 por 0,5 entre 10 litros. Mol, litro. Y esto nos da 0,1. La concentración de nitrógeno en equilibrio será 1 menos 0,5 partido por 10, lo cual nos da 0,05. Y la concentración de hidrógeno en equilibrio será 3 menos 3 por 0,5 entre 10, lo cual nos da 0,15. Molar, moles, litros en todos los casos, molar. Entonces, formular la reacción ya lo tenemos hecho, hemos hecho los cálculos y podemos determinar ahora cuánto vale K sub C y K sub P. Como ya tenemos los valores de las concentraciones, pues podemos sacar K sub C. K sub C, que sabemos que es, según la ley de acción de masas, la concentración de amoníaco al cuadrado, partido por la concentración de nitrógeno y por la concentración de hidrógeno al cubo. Es decir, 0,1 al cuadrado ,05 y 0,15 al cubo. No se meten mucho con las unidades, pero pues sería 2 arriba, 4 abajo, sería una concentración a la menos 2. El valor de K sub C es 59,26 moles litro a la menos 2. En cuanto al valor de K sub P, sabemos que es K sub C por RT elevado al incremento del número de moles. Moles de producto menos reactivo. Y esto da 59,26 por 0,082 por la temperatura 400 grados centígrados en grados Kelvin y elevado a menos 2. Es decir, 2 menos 3 menos 1, es decir, 2 menos 4 menos 2. Y esto nos da un valor de 0,0195 atmósferas a la menos 2.
por último, explica cómo se vería afectado el equilibrio. Según hemos dicho, según el principio de Le Chatelier, habría que enunciarlo. Cuando se actúa sobre un equilibrio para modificarlo, este se desplaza en un sentido o en otro, de modo que se contrarreste dicha acción. Si aumenta la presión, según la ley de Boyle-Mariotte, el equilibrio se desplazará hacia donde disminuya el volumen. ¿Cuántos volúmenes hay aquí? 4. Y aquí, 2. ¿Hacia dónde disminuye el volumen? Hacia la derecha. Luego el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Y si aumenta la temperatura? Si aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia donde absorbe ese exceso de temperatura. Como la reacción es endotérmica, el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda. Pero aquí hay que decir alguna cosa, porque si se desplaza hacia la izquierda, pues eso quiere decir que se favorece con temperaturas bajas. Y sin embargo calentamos a 400 grados centígrados. ¿Por qué es esto? Bueno, pues calentamos para que aumente la velocidad de reacción. Pondríamos un catalizador, en concreto un catalizador de hierro, para alcanzar antes el equilibrio, y calentamos para aumentar la velocidad de reacción. ¿De acuerdo? Aunque luego ya la reacción transcurra sin calentar mucho más que esa temperatura. Es un proceso muy caro, como sabéis, y lo que condiciona pues la obtención de abonos y todo esto.